duda en todos lados que tiene que ver con respecto a por qué Donald Trump y otras figuras como Milei y Bolsonaro prenden a la gente. Por eso mismo, uno de los libros más interesantes que se están presentando en esta Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales, FIL-CS, es difícil igual. Es difícil decirlo. Sí, pero es parte de el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. ¿Por qué funciona el populismo? De María Esperanza Casullo, que está con nosotros. Buenas tardes, María Esperanza. Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, te dejo el micrófono. Sí. Por favor, solo una pregunta para iniciar. La del título, ¿por qué funciona el populismo? Y funciona porque es un tipo de discurso que genera explicaciones del mundo para Claro, este momento. La conspiración es la simplificación de la realidad, Claro. el populismo es la simplificación de la militancia. Sí, bueno, simplifica la realidad y genera una manera de pensar cómo movilizarse, ¿no? Y en ese sentido, hoy los candidatos que se presentan en Chile, ¿tienen posibilidades desde el populismo? Sí, si uno ve Chile es un país un poco raro con respecto al resto de Sudamérica porque no les gusta mucho el populismo en general, Bueno, ¿no? debe ser la matriz que también era como anticaudillista. Por eso, o sea, en ese sentido, aplicar el concepto de populismo en la política chilena es un poco más difícil que aplicarlo a la política argentina, que nos encanta el populismo en general. Es de matriz populista. Sí, exactamente. Hay una cultura política, hay una matriz movimentista muy fuerte. Pero de cualquier manera, aún en el caso chileno, uno puede ver que en el último tiempo vienen creciendo candidatos con algunas características populistas. Por ejemplo, Por ejemplo. ¿hay alguno que te haya llamado la atención? Yo creo que este señor Parisi era el apellido. París. Parisi fue un caso interesante en ese sentido y creo que Kast también tiene algunas características. Oye, en este momento donde las bolsas se debaten por las decisiones de un Donald Trump que piensa en Estados Unidos primero, lo cual es muy populista, pero sin mediar en que un discurso puede tener resultados económicos que dañen a los mismos votantes de sus proyectos, no dejo de pensar que al final es un momento de cambio global. Sí, lo que pasa es que cuando yo escribí, el libro en realidad empezó con el trabajo de mi tesis doctoral, que yo la empecé en el año 2006, a la tesis doctoral. Y en ese momento el populismo parecía algo interesante, pero por ahí restringido a unas zonas marginales del planeta y ahora es como una marea que tomó todo el mundo, ¿no? O sea, hay candidatos populistas y presidentes populistas en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Y creo que esto tiene que ver con los cambios sociales. O sea, el populismo funciona porque cambiaron las sociedades, se multiplicaron hay conflictos que no se pueden resolver, las clases sociales se fragmentaron las visiones de mundo. Y en ese lío, en esa heterogeneidad es muy difícil movilizarnos. Y los populistas dicen, bueno, movilicémonos en contra de tal sector, ¿no? No importa si somos lo mismo, si estamos totalmente de acuerdo. Lo que importa es que tenemos el mismo adversario. Y creo que eso es lo que estamos viendo con Donald Trump y con otras, de decir, bueno, lo importante es que nos peleemos todos con alguien, ¿no? Es como un modo de la política desde el conflicto en su concepción. Sí. Todo lo contrario de lo que está haciendo nuestra gente que está en este momento mandándonos saludos. Saludos desde Concepción, desde el nublado Conce. Gustavo Olvarán, saludos cabros. Quiero saber cómo va el mundo en Chile, de España. Escuchándolos con problemas pero con mucho aguante. Hay que estar atento ahí en la técnica. Y también saludos desde Chillán. ¿Qué más? Estamos conversando acerca de populismos y que es probablemente la gran inquietud de nuestro tiempo, porque también existe lo que llamamos la política tradicional. Y esa política tradicional no quiere enfrentarse con el populismo o piensa que el populismo es un sabor que no va a pasar de moda. Yo creo que ese no es el problema, ¿no? O sea, uno tiene todo el derecho de que no te guste el populismo. El tema es que la política tradicional, de alguna manera, no está pudiendo ver que estos liderazgos populistas representan una sensación de que lo que existe no funciona.
funciona mal, que es necesario generar cambios, ¿no? Y de alguna manera, desde mi punto de vista, la política tradicional tiene que asumir, no es suficiente decir quiero bloquear al populismo, sino que tiene que generar los cambios necesarios para que en todo caso este tipo de liderazgos no sean tan atractivos. Este tipo de liderazgo como que es más de qué partido, como No, derecha, es que izquierda, o lo podemos ver en todo, el en populismo todos. es una manera de hacer política, Ah, perfecto. no es una agenda. Es decir, puede haber populismo de izquierda, populismo de derecha. Perfecto. ¿Tienen diferencia? Tienen diferencias en los contenidos ideológicos y tienen diferencias en con quién se pelean. Los populistas de izquierda en general se pelean con los ricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mientras que los movimientos más de derecha se pelean con migrantes, se pelean hoy, el principal adversario es el movimiento feminista y LGTB, lo que ellos le dicen la ideología de género. Yo hablo de que unos pegan para arriba y otros pegan para abajo. Pero es un estilo, es una forma, como vos decías, de construir poder a través del conflicto. Y en ese conflicto, ¿hay algún caso exitoso? O sea, que tú digas en esa dinámica. Depende de qué decidas. ¿Hay populismo que funcionan? Porque uno hasta el momento lo que ve son intentos que terminan en pendientes. De acuerdo, pero depende de qué entiendas vos por funcionar. Primero y principal, hoy no hay muchas maneras de organización política. Productos con continuidad, o sea, no productos, productos, eso sería comercial. Partidos que hayan logrado continuidad en el poder. Primero que el principal problema que tenemos es que no hay muchas formas de organización que funcionen hoy. Están en crisis, está en crisis los partidos socialdemócratas, están muy en crisis los partidos de derecha moderada, ¿no? En todo el mundo. Segundo, justamente lo que a mí me interesa entender es varios de estos gobiernos populistas que parecen re locos, que parecen astirracionales, llegan a ganar muchas elecciones, o sea, ganan elecciones con mucha facilidad en muchos casos y duran en el poder, ¿no? Son más durables de lo que uno puede pensar. Si funcionan en el sentido de generar buenos gobiernos, esa es otra discusión, pero como modo de acumulación política es bastante eficaz. Oye, para los que están aquí en la transmisión, estamos con María Esperanza Casuyo. Ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown y profesora en la Universidad Nacional de Río Negro. Y, por supuesto, autora de ¿Por qué funciona el populismo? Que es de siglo XXI, editores, que es una de mis editoriales favoritas. Ah, mira. Cuando voy a Buenos Aires, saco harto. Es caro, eso sí. Pero Está más caro. Pero vale la pena. Pero vale la pena. Vale la pena. Editan bien. Además, varios amigos míos han hecho el libro con su libro. Oye, y ahí es loco porque pusiste nombres como el de Evo Morales, el de Marine Le Pen, el de Hugo Chávez. Y ahí, ¿en qué se parecen? Bueno, es como una pregunta. Pero hoy Argentina está viviendo un gobierno populista. pero es que justamente este libro se publicó en 2019, con una investigación como que yo comencé en el 2012. Claro. En ese momento, cuando uno decía populismo, pensaba en populismo de izquierda o estos que pegan para arriba. Pero lo llamativo, creo yo, y lo que me hace sentir bastante bien, es que cuando cambió la marea ideológica y empezó a subir el populismo de derecha, yo creo modestamente que las categorías del libro se pudieron seguir aplicando. O sea que, claro, porque hubo un momento, una ola de izquierda dura populista. Correcto. Y hoy estamos en el backlash. Sí, pero hay cosas que tienen en común. Evidentemente tienen un montón de cosas no en común estos gobiernos, pero hay cosas que sí tienen en común. Esta cuestión de un liderazgo muy fuerte, una persona que es el líder o la líder que se presenta como un outsider, o sea que dice yo no tengo nada que ver con la partidocracia, yo no tengo nada que ver con la casta, como decía Milei, más bien vengo a destruirla, y una formación de una coalición de gobierno muy diversa que conecta sectores que por ahí no tienen mucho que ver entre sí, en función de decir, ustedes han sido dañados por un mismo adversario y tenemos que juntarnos para ir en contra de ese adversario, ¿no? María Esperanza, muchas gracias.
por esta conversación. Reiteramos por qué funciona el populismo. El discurso que sabe construir explicaciones convincentes en un tiempo de crisis está disponible en Siglo XXI Editores y está firmando, ¿no? Eso, Sí, ¿hasta sí. cuándo vas a estar por acá? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Mañana hay una Fantástico. mesa, paso el Sí, chivo, pues. como decimos Dale en Argentina, nomás. no sé cómo se dice en Chile. Hay una mesa muy interesante de debate sobre el populismo, conmigo con dos filósofos, uno es Samuele Mazzoleni, que es italiano, y Luciana Cadaya, así que va a estar muy interesante, Lo creo. vamos qué a hora? disfrutar. ¿A qué hora es? Es a las 6 de la tarde. 6 de la Fantástico. tarde, para que lo puedan disfrutar acá en la Feria del Libro, en el Zócalo, en la comuna de Recoleta.